Ok, bueno, em, vamos a empezar con la clase 2 y vamos a regresar a la parte de Excel. El objetivo de esta clase vamos a continuar con ese tema. Voy a poner aquí un archivo de Excel. Profe, yo ¿Estuviste la tengo clase una duda. pasada, Alice? No, en la pasada no Ajá. estuve. Tenía una duda sobre la tarea de la Ah, ok. actividad Bueno, sí, pero ¿cuál es tu duda? 1.1. ¿Para cuándo tenemos Ujú. para subir? Bueno, para enviársela. Bueno, ahorita, estamos teniendo flexibilidad para las tareas y las estoy aceptando hasta la última semana que tenemos la clase, que sería la semana que es el lunes 3 de enero. Bueno, hasta el 7, vamos a tener hasta el 7 de enero. Ok, entonces bueno, puede ser antes del 7 de febrero, que se la podemos enviar. Sí, sí, o sea, me la pueden mandar desde, bueno, cualquiera de estos días y la fecha máxima sería ese día. Ok. Y sobre la actividad que dice 1.2, que es, vamos a buscar la definición de unos que nos mandó. Ese sale que es en el cuaderno, pero ¿le vamos a enviar la foto al correo o tenemos que poner la foto en una hoja de Excel? Eh, no, no necesariamente tiene que ser en Excel, pueden enviar la foto. De hecho, por ejemplo, un compañero me envió la foto en un documento de Word, entonces cualquier manera está bien. Lo podrían poner en Excel, pero pues Excel no es para editar texto, pero el punto es que me manden la información, pero esa tarea solo es para que investiguen o conozcan para qué se utilizan esos softwares que son muy utilizados, digamos que en la industria para administración de datos, que básicamente son herramientas computacionales de tipo software. Pero sí, ahora sí, bueno, respondiendo a tu pregunta, puede ser cualquier formato, siempre y cuando me lo mandes por correo con el asunto que les especifico ahí en el PDF. Ok, pues gracias. Ujú. Okey. Bueno, la clase pasada, pues, estábamos viendo algunas funciones bueno, principales características de lo que es Excel. Vamos a continuar con esa parte. Em, bueno, aquí ya tengo una hoja abierta. Parte de lo que les quería mostrar también es, otra función que se le llama formato condicional. Am, un segundo. Que ya se me perdió. A ver. Aquí está. No lo encontraba. El formato condicional también es una función muy utilizada y esta tiene que ver básicamente con, pues, darle, como su nombre lo dice, un formato dependiendo. Un segundo, estoy aquí admitiendo al compañero. Para darle formato a las celdas, dependiendo del tipo de información que contengan las celdas. Por ejemplo, bueno, vamos a ir a la sección de inicio, formato condicional, y aquí vamos a ver múltiples opciones. Por ejemplo, y aquí te muestra unas predefinidas que son, dependiendo estas son igual un tipo de instrucciones, dependiendo qué valores tenga la celda, se le puede dar un formato. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar
esta opción que dice nueva regla y nos va a abrir esta ventana. Y luego aquí en esta ventana también nos da la opción de dar más características de este formato condicional. Por ejemplo, la regla o condición puede ser aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan ciertos valores. Entonces, dependiendo de cuál vamos a seleccionar, si se dan cuenta, en la parte inferior nos va a dar diferentes eh, cajas de entrada donde vamos a precisamente poner esas condiciones. Entonces vamos a usar esta que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, por ejemplo, y aquí ya vamos a los detalles. Vamos a decir celdas en blanco. Bueno, voy a salir de aquí por un momento. Lo que tengo aquí en esta hoja simplemente es información que yo recolecté. Em, Puede ser una base de datos cualquiera. Si se dan cuenta, aquí tengo meses, temperaturas bueno, estos son los meses. Tengo un mes, otro mes, y la temperatura por estado. Pero bueno, eso solo es información. No para que podamos usar el formato condicional. Pero bueno, aquí yo tomé estos números. Un segundo. Ok. Ok, entonces aquí selecciono la celda en donde voy a aplicar formato condicional. Se dan cuenta que aquí solo tengo números. Pueden estar relacionados a cualquier cosa. Entonces voy formato, nueva regla. Dijimos aplicar formatos únicamente a las celdas que contengan. Abrir el nuevo menú, me voy a, por ejemplo, yo quiero decir eh, celdas en blanco. Bueno, ¿qué va a pasar con celdas en blanco? Yo les quiero dar un formato. ¿Qué formato va a ser? Aquí yo puedo darle un formato de texto o darle un color. Por ejemplo, vamos a decir que yo quiero que mis celdas sea amarilla si está en blanco. O sea, las celdas que estén en blanco van a estar de color amarillo. Bueno, de hecho, esta es la fuente. Debería ser en relleno. ¿Se dan cuenta? Tenemos diferentes opciones. En relleno, amarillo. Entonces, si mi celda está en blanco, rellénala de color amarillo. Y voy a darle a aceptar. Bueno, ya esta celda tiene ese formato condicional, pero la celda no está vacía. Entonces, por lo tanto, no va a ponerla en color amarillo. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a seleccionar esta esquina donde está este pequeño cuadro, parte de lo que veíamos la clase pasada, arrastro con el botón, clic derecho del botón del mouse sin soltar, y bueno, ya que tengo seleccionada la siguiente celda, suelto, y aquí hicimos una transferencia del formato. Entonces, ¿qué pasa? Esa celda está vacía. La va a colocar, bueno, le va a colocar un relleno de color amarillo. Me coloco aquí, sigo arrastrando la fórmula. ¿Qué va a pasar? Me está rellenando en color amarillo todas las celdas que está vacía, porque esa era la condición que yo le asigné para que se ponga en color amarillo. ¿Ok? Entonces estoy haciendo parte de lo que veíamos la clase pasada, solo estoy arrastrando la condición. Entonces, por ejemplo, vamos a poner otro formato. Nueva regla. A ver, ¿cuál será bien?
Bueno, las condiciones también van a depender de qué tipo de datos tengan y cuáles sean las que sean aplicables para el tipo de información que tengan. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí, okey, ya sé, un segundo. Vamos a ver otra función que es de bastante utilidad. Okey, ahorita borré todo lo que ya hice. Bueno, en esta información puede suceder que en alguna base de datos que ustedes tengan se encuentren celdas vacías. Una opción para eliminarlas, como decíamos, era eliminando la fila. Si yo hago esto, clic derecho, eliminar, se borró la fila. Pero bueno, a su vez estamos eliminando todo lo que está alrededor. Pues digamos que eso no nos sirve porque lo único que yo quiero es eliminar. Entonces vamos a seleccionar, podemos seleccionar toda la fila, toda la columna o solo los rangos donde yo quiero hacer esa eliminación de celdas vacías. Voy seleccionando con mi mouse, estoy arrastrando con el botón del mouse presionado, ya que tengo las celdas que quiero. Suelto, están seleccionadas. Voy a aquí usar un comando con el teclado que es F5. Y si se dan cuenta, aquí ya nos está marcando qué es lo que seleccionamos. Especial, celdas en blanco. Aceptar. ¿Y qué hizo? Seleccionó solo las celdas en blanco. Ya que están seleccionadas en blanco, yo le voy a dar clic derecho. Le voy a dar eliminar y me va a desplegar esta ventana que dice eliminar las celdas hacia arriba. Bueno, desplazar las celdas hacia la izquierda, desplazar las celdas hacia arriba, toda la fila, que es justo lo que yo había hecho, pero seleccioné todas las vacías, o toda la columna. La que yo quiero es que me elimine las vacías, pero me desplace la información hacia arriba. Vaya recorriendo los datos, lo voy a hacer. Y me eliminó esos campos. Bueno, aquí no me lo eliminó porque no la tenía seleccionada, me parece. Lo que quería hacer aquí era formato que quería seleccionarlos todos juntos, nueva regla. El color va a variar aquí, por ejemplo, aplicar formato a todas las celdas según sus valores, y este es estilo de formato en una escala de 2 colores. Entonces, yo quiero que se colore entre rojo y amarillo, dependiendo de su valor. El valor más alto va a estar en los tonos rojos y el valor más perdón, el valor más bajo va a estar en los tonos naranjas y el valor máximo, los valores más altos van a estar en la zona de los colores amarillos. Vamos a darle a aceptar a ver qué sucede. Bueno, ahí no solo nos coloreó uno. Vamos a repetirlo. Formato de celda, nueva regla. Ok, un segundo, a ver qué sucede con número. Y tenemos datos entre el 13 y el... Vamos a darle el 40. A ver, vamos a ver qué sucede. Ok, bueno. Lo que aquí sucede es precisamente lo que les estaba comentando. No nos va a dar ese formato porque no hay, digamos, el tipo de información no nos está facilitando o no está facilitando el uso de esa fórmula. Entonces, vamos a utilizar otros datos. Vamos a utilizar del número 1. Voy a crear una secuencia. Eso es parte de lo que vimos la clase pasada. Arrastro para copiar. Le doy serie. Entonces vamos a repetir la misma regla. Bueno, aquí sí ya nos debería de dar. Ok.
Ahora sí funcionó. Eso es lo que decía. Estos números no facilitan ese formato, pero por ejemplo, donde ustedes tengan cierta secuencia de números y quieran resaltar los colores, pueden hacer ese tipo de formato. Entonces vamos a nueva regla. Incluso se pueden agregar más colores, por ejemplo, escala de 3 colores. Vamos a agregar, vamos a invertirlo porque estamos hablando de temperaturas del más bajo y el más alto pues va a ser un rojo. Entonces, algo así. Entonces vamos a darle a aceptar. Los valores más bajos son, bueno, podría haber sido azul, ¿verdad? Verde, y los más altos están en color rojo. Es una bueno, estas funciones son muy, muy utilizadas. Existen muchas variedades de reglas, ya sería cuestión de que ustedes también, bueno, exploren estas herramientas para que vean qué tipo de condiciones pueden poner, dependiendo si van a tener algún tipo de tabla donde quieran resaltar algún tipo de información. ¿Ok? Eh, otra, otra función que también considero importante. Cuando ustedes abren algunos documentos, se van a dar cuenta que no van a poder editarlos. Es decir, por ejemplo, yo en este momento puedo modificar cualquier dato en cualquier lugar. Entonces, por ejemplo, yo puedo borrarlo, puedo hacer cualquier tipo de cambio. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Que algunas personas quieren utilizar un archivo de Excel que varias personas lo utilicen, tengan acceso a la información, pero que no puedan modificar. Un segundo. Un compañero se estaba uniendo. Ok. Van a tener algún archivo que no quieran que las personas puedan modificar ciertas celdas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos bloquear la celda. Entonces sería, bueno, aparte de lo que vimos en la clase pasada, al hacer clic en esta esquina, estamos seleccionando toda la hoja. Entonces vamos a un segundo. Tenía mi nota de donde estaba directamente la parte para bloquear. Ok. Es en la pestaña de revisar. Y vamos a proteger la hoja. Entonces yo le doy aquí proteger. También aquí hay parte de qué es lo que no se desea proteger. Normalmente es bloquear, seleccionar celdas bloqueadas. Yo al hacer clic en esta esquina seleccioné todas las celdas y te dice contraseña para proteger la hoja. Voy a poner una contraseña aquí que yo voy a inventar. Le puse hola, le doy a aceptar. Me está pidiendo confirmar la contraseña que escribí. Hola, voy a escribirla de nuevo. Aceptar. Entonces en este momento la hoja quedó bloqueada. Es decir, yo voy a tratar de escribir algo aquí. No me deja. Dice, la celda o el gráfico que intenta cambiar está en una hoja protegida. Para realizar un cambio, desproteja la hoja. Es posible que le pida una contraseña. Bueno, entonces esto es, por ejemplo, si yo quiero evitar que alguien modifique mis datos. Otra manera de llegar a esta parte de desbloquear, como ya bloqueamos la hoja, puedo ir aquí en esta sección y darle clic derecho. Desproteger la hoja. Precisamente me va a solicitar la contraseña que yo definí hace unos segundos. Voy a escribirla y quedó desbloqueada. Entonces, si se dan cuenta, puedo volver a editar cualquiera de las celdas. También se pueden hacer bloqueos parciales de ciertas secciones de la hoja. Eso lo vamos a hacer con, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo tal información en mi hoja
pero yo quiero que las personas puedan modificar aquí. Bueno, que puedan modificar cualquier cosa excepto estos datos. Entonces yo voy a seleccionar, no sé, hasta aquí. Clic derecho, formato de celda. Vamos a tener varias pestañas para darle formato a la celda. Por ejemplo, podemos modificar los datos, pero ahorita estamos viendo la sección de proteger. Proteger, entonces yo le estoy diciendo, no lo incluyas en la parte de las que de lo que se bloquearía en la hoja. Entonces yo lo deselecciono, aceptar, y hago lo mismo que hice hace rato. Revisar, proteger hoja. Voy a escribir una contraseña, aceptar, la vuelvo a escribir, aceptar. Entonces, ok. Me está dejando modificar, solo que lo hice al revés. Bloqueé toda la hoja. ¿Se dan cuenta? Estoy intentando modificar un dato aquí. Aquí también no me deja, pero recuerdan que seleccioné un grupo de celdas aquí. Entonces, esta es la parte que sí me va a dejar modificar. Bueno, aquí pueden ver que está cambiando el dato porque yo aquí tengo unas fórmulas que dependen de los valores en esta celda. Es por eso que está afectando los valores de allá, pero en sí yo no estoy modificando las celdas directamente aquí. Entonces, por ejemplo, si yo intento hacer un cambio aquí, no me va a dejar. Bueno, entonces estoy regresando a los datos originales. Bueno, lo que como hice la selección de esta, yo dije que era para seleccionar las que no quería que modificaran, en realidad era para excluir las que sí quiero que fueran modificables al bloquear la hoja. ¿Hasta aquí alguna duda de esas funciones? ¿No? Ok. Bueno, y la última que quería ver antes de pasar a otro tema es la parte de gráficos. En esta otra pestaña, en la otra hoja, tengo algunos datos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una tabla de meses y tengo ciertas ventas de algún negocio que vamos a suponer que son pesos. Que en el mes de enero vendió 500, en el mes de febrero 450, etcétera. Entonces, muchas veces, pues quieren tener esta información de una manera más visual. Entonces, yo puedo seleccionar mi tabla o mis datos, me voy a la sección insertar y aquí tengo múltiples opciones para crear gráficos. Entonces, por ejemplo, vamos a usar esta. Vamos a hacer barra de herramientas. Y ya me está creando un gráfico de barras con los mismos datos. Enero fueron 500, febrero. Entonces, al tener yo un gráfico, puedo tener una representación más visual de cómo se vieron las ventas en el año, por ejemplo. Entonces, así rápidamente podemos identificar que el mes más alto de ventas fue el mes de diciembre, el más bajo fue el mes de febrero, etcétera. Voy a eliminar este gráfico. Voy a seleccionar otra vez los datos que yo quiero graficar. Insertar. Por ejemplo, vamos a hacer uno diferente. Bueno, como este. Es un gráfico similar, pero esta vez tenemos los meses en la parte vertical, eje Y, y los números de ventas en la parte horizontal. Simplemente está invertido el gráfico. Vamos a insertar otro gráfico. Tenemos estos que son de tipo pastel. Por ejemplo, tipo 3D. Entonces, este gráfico de tipo pastel, lo voy a mover para acá. Déjenme hacer esto más grande.
Y puedes ver en qué proporciones, pues, hubo más ventas en los meses. Cuando ustedes tienen seleccionado su gráfico, van a poder aquí ver algunos otros tipos de formato. Yo al seleccionarlo puede cambiar. Quiero que me ponga los meses, cambiar colores, etcétera. Vamos a ver algún otro tipo de gráfico. Insertar. Ok. Ahorita yo solo tengo una tabla sencilla, al igual que el formato condición se puede acomodar en ciertos tipos de gráficos, entonces no todos se aplican no todos los gráficos son compatibles con la información que puedan tener. Entonces vamos a insertar. Ese es otro tipo de gráfico. Es parecido al de tipo pastel, pero bueno, ya tiene las letras en la parte interna. Si se dan cuenta, cuando seleccionan el gráfico, aquí también hay como una brocha. También es la opción para modificar los estilos y modificar los colores. Por ejemplo, puedo seleccionar esta otra barra. Es para tener otros tonos de colores. Y eso ya es básicamente cuestión de cómo ustedes quieren representar esa información. Insertar gráfico. Vamos a ver aquí. Este que ya habíamos visto. Puedo ir aquí, estilo. Por ejemplo, en esta ya puedo ver los números en la parte superior. Puedo usar otros colores. Etcétera. Bueno, podemos seleccionar. También podemos modificar. Si yo no quiero que se llame ventas, pues puedo o quiero agregar algo a la palabra ventas, ventas 2024, por ejemplo. Y pues agregar tienda de abarrotes. También pueden modificar esta. Si ustedes hacen doble clic, pueden seleccionar el texto, cambiar pues el formato de las letras. Y bueno, pueden hacer múltiples cambios. Y ya sería también cuestión de que ustedes, si quieren utilizar algún gráfico para crear algún tipo de reporte, mostrar algún tipo de información en su trabajo o simplemente para ustedes que quieran graficar datos de algo, bueno, pueden hacerlo de esta manera. Y también tenía este otro tipo de tabla que si se dan cuenta son diferentes datos, está relacionado al ejemplo que yo les estaba tratando de enseñar la vez pasada de cómo graficar la relación entre dos variables. Entonces aquí en esta tabla yo tengo los datos para la variable X y la variable Y. Entonces, lo que yo estoy diciendo, asumiendo que que X va a tener un efecto en Y, cuando X es 1, Y va a ser 1, cuando X es 2, Y va a ser 2. Entonces, este tipo de gráfica se le conoce de dispersión, si no me equivoco. A ver, insertar, gráfico de dispersión. Entonces, vamos a hacer esto. Modificar los rangos. A ver. Ok, un segundo. Estos datos. Bueno, vamos a cambiar un poco los datos para que nos muestre un mejor gráfico.
Entonces, de hecho, aquí yo puse una fórmula para crear los datos de Y. Vamos a ver, entonces este es 1, este es igual a, voy a hacer doble clic, el valor anterior por 2, vamos a hacerlo como más 1, más 2. Bueno, se dan cuenta, se me actualizaron todos los datos porque arrastré yo mi fórmula. Entonces, el archivo de Excel identificó que mi fórmula ahora es diferente, pero aún así no lo hizo correcto. Entonces, aquí hizo por 2. Voy a arrastrarlo. Y bueno, ya tengo números más pequeños. Entonces, voy a hacer lo mismo. Insertar. Gráfico de dispersión. Entonces, aquí nos genera otro tipo de línea. Bueno, lo que yo les quiero mostrar en este gráfico precisamente es que dependiendo del valor X, se encuentra ese punto, se encuentra el punto en Y y se crea una relación ahí. Lo mismo sucede en diferentes locaciones y esos puntos al unirnos se van a crear diferentes tipos de líneas. ¿Ok? Y bueno, como mencionaba, ya, eso ya sería cuestión de que ustedes exploren un poco más la herramienta y vean qué tipos de gráficos pueden crear con algún tipo de tabla que tengan. Ahora vamos a hacer la gráfica con menos datos. Insertar. Ahora estamos haciendo de la misma manera. Bueno. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Ya habían hecho algún tipo de gráfico antes? ¿Ya habían utilizado esta herramienta en Excel? ¿O es la primera vez que la ven? Yo no la había utilizado. Ok, En Excel no. ok. Pero sí en otras, en otros softwares como Excel, que diga como Word o Sí, en Word PowerPoint sí. o alguna otra. ¿En Word? Ujú. Sí, ahí Ok. sí la he aplicado. Lo de las gráficas. Bueno, ahí es muy similar. En Word van a necesitar igual tablas si lo quieren hacer desde Word, pero en general Excel es una herramienta más utilizada para datos numéricos, entonces también es un poco más fácil crear tablas en Excel que en Word, que es un editor de texto. ¿Ok? Bueno, hasta aquí esa parte de Excel. Bueno, de, digamos, funciones generales de Excel. Vamos a minimizar esta ventana. Y vamos a pasar a lo que son las macros en Excel. ¿Alguien ya había escuchado de las macros? No, profe. Ok. Bueno, las macros básicamente son un tipo de programas que nosotros podemos crear en Excel. Digamos, es similar a las instrucciones que vimos la clase pasada, pero esta vez, en lugar de escribir la instrucción en la celda, lo creamos en un programa que corre, digamos que en el fondo de Excel. No es algo que nosotros podamos ver tal cual como una fórmula. Bueno, sí la podemos ver, pero es un programa que está corriendo dependiendo de las condiciones que se utilizaron en ese programa. Bueno, el lenguaje de programación que se utiliza para
crear macros, se le llama Visual o se le conoce como Visual Basic. Y bueno, aquí tengo que contiene instrucciones o comandos que permiten automatizar las tareas repetitivas. Y bueno, pueden ser tareas desde muy simples y sencillas, allá, digamos, funciones avanzadas que involucra el uso de múltiples documentos, de múltiples tablas, de múltiples pestañas. Entonces, se puede volver tan complejo como ustedes quieran, bueno, pero obviamente, pues, para irlos creando necesitan empezar a conocer las funciones básicas y, bueno, ver ya después más en específico otro tipo de funciones y, bueno, básicamente es el camino que se tiene que tomar para ir creando cada vez una automatización de sus información en un Excel. Bueno, en esta pestaña les describo cómo activar el modo, de macros en Excel. No todos los archivos de Excel, aceptan el uso de macros. Es una función que se tiene que habilitar en su libro de Excel antes de crear una macro. Entonces, esta se activa, ahorita lo vemos directamente en el Excel, yendo a la pestaña de archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y bueno, se tiene que marcar una casilla que dice programador desarrollador. Esa impresión de pantalla que tengo aquí es un error que te puede salir cuando tu documento no es compatible con macros, si estás tratando de guardar algún tipo de macro. Y bueno, esta diapositiva es muy, 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 muy importante porque, como comentaba, los macros, o las macros son un tipo de programa que puede ejecutar varias acciones, no solo en el archivo de Excel que las contiene, también puede ejecutar otras funciones en general en la computadora. Y esas ya son, hacer ese tipo de actividades ya es algo de un nivel mucho más complejo y avanzado, donde con las mismas macros se pueden crear programas maliciosos. Si los queremos llamar de otra manera, se pueden crear tipo de virus. Por ejemplo, alguien escribe un código que dice, al ejecutar esta macro, borrar toda la información en la carpeta de documentos. Entonces, bueno, se puede borrar toda esa información, se pierde y es un tipo de virus. Entonces, cada vez que ustedes abren un archivo de Excel que contiene una macro, van a leer esta advertencia en la parte superior. Va a decir, advertencia de seguridad. Em, las macros se han deshabilitado. ¿Qué quiere decir? Que el archivo, tus Excel sabe que este archivo que estás abriendo tiene macros, las está deshabilitando porque pueden ser, no, si tú no sabes qué contienen esas macros, pueden ejecutar algo en tu computadora. Entonces, yo les recomiendo no habilitar con este botón, no habilitar archivos de Excel que desconozcan o que sepan o que no esperen que venga con macros o que bajen de Internet, por ejemplo, porque una vez al decir habilitar contenido, le dan permiso de correr a esa macro, ese programa de correr y hacer lo que tenga que hacer. Entonces, em, si ustedes van a abrir un archivo con una macro, asegúrense que proviene de una fuente confiable, es decir, que un compañero de ustedes o otra persona que ustedes conocen, si es digo compañero de ustedes, suponiendo que es alguien, en su trabajo, y saben que esa persona creó un archivo de Excel, que está creando macros para facilitar las funciones que se realizan en ese archivo de Excel. Entonces, pueden darle a habilitar, ahí no va a haber ningún problema, porque saben que es un programa confiable de alguien que conocen y, que está haciendo precisamente ese programa para una función en específico de un archivo o de un libro de Excel que están utilizando para X o Y razón. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo también directamente en el archivo? Con su extensión, ya,
así se representa con un asterisco, significa nombre el que sea. .xls es un archivo sin macro, y cuando dice .xlsm es un archivo de Excel que contiene una macro. Entonces saben que al abrir ese documento les va a mandar la advertencia. Entonces eso es muy, muy importante que lo tengan en mente. Bueno, como mencionábamos, el lenguaje de programación es el que se utiliza es VBA, Visual Basic. Y bueno, en este lenguaje de programación, una definición que debemos conocer o que cuando ustedes investiguen un poco más a detalle son los objetos. Entonces, ¿qué representa un objeto en Excel? Bueno, es un elemento como una hoja de cálculo, un rango de celdas, un gráfico, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que dice Workbook. Este es el nombre que se le da a un libro de Excel. Workbook es básicamente el libro de Excel, que es tal cual el archivo. Ese se le clasifica como un objeto. Bueno, y como veíamos en Excel, adentro también tenemos hojas. Esas hojas en inglés se le llama worksheets, entonces también se le considera un objeto. Y un range o un rango es un grupo de celdas que sean seleccionadas dentro del archivo de Excel. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle esto, pero bueno, lo que quiero que se les quede esta diapositiva es que existen objetos en un documento de Excel y esos objetos se utilizan para crear macros. Se hace referencia a ellos para crear un tipo de macros. Y bueno, esos objetos tienen propiedades y métodos que se pueden manipular. Por ejemplo, como decía, un rango de celdas tiene la propiedad que se le llama value, es decir, una celda puede tener un valor, es una propiedad, y se pueden aplicar métodos. Por ejemplo, yo puedo borrar los datos de esa celda. Entonces aquí estoy utilizando un método que sería clear content. Este es un ejemplo. Y bueno, estos se utilizan para interactuar con los elementos de Excel, realizar tareas en específico, como modificar celdas, formatearlas, etc. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, también para crear macros vamos a utilizar módulos y ahorita los vamos a ver en una hoja de Excel. Los módulos nos sirven para almacenar procedimientos, entre paréntesis macros, y funciones, que básicamente macros, funciones, si las queremos llamar de una manera general, son programas que están escritos en el lenguaje Visual Basic, VBA. Y bueno, los módulos pueden ser de tipo estándar o clase, pero bueno, eso ya son más otros detalles. Y bueno, aquí tengo la definición de módulos de tipo estándar y módulos de tipo clase. Los de módulo estándar en general se le conocen como que van a contener procedimientos y funciones que no están asociados a ningún objeto, es decir, un programa que no va a estar relacionado a lo que acabamos de ver como un objeto. Y los módulos clase contienen definiciones de clases que pueden incluir propiedades, métodos y eventos. A lo mejor ahorita el momento esto no les dice nada, simplemente es teoría, pero ahorita lo vamos a ver en un Excel. Y bueno, los módulos se utilizan para organizar y estructurar los programas que se pueden utilizar. Ok, bueno, de aquí vamos a pasar a la hoja de Excel. Aquí. Entonces quedamos que para activarlo, vamos a la pestaña de archivo, personalizar cinta de opciones.
Y era programador. Aquí está. Tienen que seleccionar. Este va a estar así. Tienen que seleccionarlo así para que permita la opción de uso de macros. Ok. Vamos a esta hoja que nos va a servir para utilizarla. Hay una manera de crear macros y esa manera se le llama grabar macros. Si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos una pestaña que dice programador. Esta pestaña programador solo aparece cuando ya tenemos la opción de macros habilitada. Entonces yo hago clic aquí y si se dan cuenta ya me dice aquí entrar a la opción para empezar a programar con Visual Basic. Bueno, crear macros, que esas dos están relacionadas. Y aquí dice grabar una macro. Entonces, yo aquí creé una tabla muy sencilla. Y como veíamos anteriormente, podemos insertar fórmulas. Entonces, yo al hacer clic aquí, en esta sección veo la fórmula. La voy a borrar. Entonces, la voy a escribir de nuevo. Igual a este dato por... no. Bueno, aquí le puse suma. Pero vamos a hacer lo que era la suma. Este más A3 más B3. Okay. Entonces aquí tenemos lo que es una fórmula. Pero ¿qué pasa si yo vengo aquí y pues borro el dato? Le doy borrar. Mi fórmula va a desaparecer. Entonces yo puedo crear esa fórmula en una macro. Es decir, yo al hacer clic aquí, puedo obtener bueno, no al hacer clic en esta celda, yo puedo obtener la suma de estos dos datos sin necesidad de yo tener la fórmula. Entonces, por ejemplo, una manera de crear esa macro es, vamos a programador, nos ponemos en esta celda y le pongo grabar macro. Es una manera muy sencilla de crear macros. Le doy grabar, le voy a poner un nombre, vamos a ponerle suma AB, suma AB. Entonces le doy aceptar. Y si se dan cuenta, ya me dice aquí detener macro, ya está grabando. Entonces yo voy a seleccionar ese dato. Ahorita ya está grabando en lo que estoy haciendo. Bueno, me voy a esa aquí. Igual, selecciono mi dato más el otro dato que deseo sumar, que es el B12, B3, perdón, y doy Enter. Y aquí ya tenemos la fórmula, le doy detener macro. Entonces, si yo voy aquí, esa macro ya existe. Recuerden que la llamamos macro. Solo voy aquí a poner el nombre para que recordemos cómo la llamé. Vamos a macros. No, perdón, la llamé suma. Suma AB. Bueno, solo es para que tengan el nombre ahí. Yo voy aquí a macros y me muestra una lista de macros. Bueno, macro 1, macro 2 y mi macro pública son las macros que yo estaba haciendo. Pero aquí yo tengo esta que acabamos de crear con la función grabar. Entonces, si yo le hago clic, doy clic en modificar, me va a abrir una ventana y en esa ventana creo este programa. ¿Sí recuerdan que yo le di el nombre de suma AB? Bueno, entonces este es el programa relacionado a lo que yo grabé. ¿Qué hice cuando estaba grabando? Seleccioné el rango de la celda C3, eh, bueno, y luego después le dije, activé la celda,
estas celdas para crear precisamente esa suma. Ese es el código que creó el Excel. Luego volví a seleccionar C3 para entrar, que darle Enter y ejecutar precisamente la suma de esos dos datos. Pero bueno, es una forma de crearlos. Entonces, una vez que ya tenemos esa macro, se puede ejecutar ese programa o llamar esa macro a correr para ejecutarla varias veces en diferentes lugares. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más a detalle para que tenga más sentido. Pero la manera más, desde mi punto de vista, fácil de crear macros es escribiendo uno mismo su propio código, es decir, yo escribo esto manualmente. Porque, por ejemplo, aquí te está creando ciertas instrucciones que son ya más relacionadas al hecho de ir y seleccionar las celdas, en lugar de solamente ir asignando los datos o los objetos que vamos a utilizar para el programa. Pero bueno, solo quería mostrarles la opción de grabar una macro. Vamos a cerrar esto. Y vamos a borrar esto también. Ok. Entonces vamos a hacer la misma macro aquí, directo con estos botones. Bueno, como les mencionaba, estas eran macros que yo ya tenía. Vamos a borrarlas. Es más, vamos a borrar todo esto. Ver código. Quitar módulo. Sí. Quitar módulo. Segundo. Que no me lo está eliminando. Desea exportar. No. Quitar. No. Ok, ya. Quitar módulo. Desea exportar. No. Ok, bueno. Voy a cerrar esta ventana de nuevo. Voy a ir aquí a Visual Basic y me va a abrir esta ventana. Esta ventana es donde vamos a poder crear nuestras macros. Aquí nos va a mostrar los archivos de Excel que tengamos abiertos. Por ejemplo, yo tengo este libro que se llama Libro 1 SR, le puse mis iniciales, y tengo una hoja que se llama Hoja 1, tengo una hoja que se llama, tengo la hoja 2, que se llama Hoja 3. Bueno, es un poquito confuso, vamos a cambiarle los nombres para que sea más visible. Esta vamos a ponerle tabla. Esa otra pestaña le puse climas porque es donde tenía los datos de climas. Y esta vamos a ponerle tablas, tabla 2. Bueno, vamos a volver aquí. Entonces, para este libro, libro 1 SR, que es este libro, tenemos 5 hojas. Esta es la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 5. Se está saltando la 3 y la 4 porque esas pueden ser hojas que yo ya borré, o más bien son hojas que yo ya borré. Además, déjenme ver si aquí tengo ocultas. No. Bueno, Visual Basic. La hoja 3 y 4 en algún momento existieron, pero yo las borré. Y bueno, tenemos la hoja 5. Y si se dan cuenta, entre paréntesis nos dice qué nombre tienen esas hojas. Una es tabla 2 y climas. Entonces, yo al darle doble clic
me va a abrir esta ventana. Entonces, yo puedo escribir aquí un código de programación para esa hoja. Lo cierro. Lo mismo puede pasar aquí. Y lo mismo aquí. Y ya, ¿no? Entonces, aquí vamos a este botón que dice insertar. Hablábamos de módulos en las diapositivas, que los módulos también pueden contener programas. Bueno, le doy. Por ahora solo vamos a ver esta opción que dice módulo. Y me creó un nuevo folder que se llama módulos. Automáticamente les da el nombre de módulo 1, módulo 2, 3 y así sucesivamente. Entonces yo ya tengo aquí un módulo. Estos botones sirven para minimizar lo que está dentro de ese folder. Entonces, si se dan cuenta, ya lo minimicé. Signo menos, minimizar. Signo más, expandir. ¿Ok? Bueno, voy a minimizar esta. Como les comentaba, cuando ustedes abran el Visual Basic en un archivo de Excel, siempre les va a mostrar todos los archivos que tengan abiertos. Entonces, yo en este momento en mi computadora tengo otro archivo de Excel abierto. Es por eso que me está que ese archivo de Excel se llama clase 1, herramientas de computación. En ese archivo yo tengo estas hojas y, bueno, no tienen un nombre en específico, pero no lo vamos a utilizar por ahora. De hecho, lo puedo ocultar, pero vamos a dejarlo ahí. Entonces, quedamos que en los módulos nosotros vamos a poder escribir programas. Entonces, yo vengo a este módulo, doy doble clic y vamos a tener esta ventana donde vamos a escribir un programa. Entonces, vamos a escribir un programa en esta ventana. Deme un segundo, estoy viendo aquí mis notas. Ok, ya hay una estructura predefinida para crear programas y vamos a y se le llama subrutinas. Eso siempre va a estar en inglés porque es la manera en que se escribe el código. Te voy a escribir pública, public sub. Vamos a darle un nombre, macro. Bueno, vamos a darle el nombre de Univas. Y le di Enter. Entonces, ¿qué hizo en automático? Me creó un endsub. En la cuestión de programación de macros, a esto se le llama abrir una subrutina. Y cada vez que se abre una subrutina, se tiene que cerrar esa subrutina. Siempre debe de existir un endsub. Siempre que hay un public sub o un solo sub, se crea un endsub. Entonces significa que dentro de esta rutina se van a ejecutar ciertas instrucciones y esta subrutina yo le di el nombre de Univas. Entonces, parte de lo del código del lenguaje de programación es que existen estructuras para mandar a ejecutar ciertas acciones y, por ejemplo, yo le voy a decir MSG box MSG box. Y aquí esta instrucción tal cual ya existe para crear algún tipo de una caja de mensaje. Entonces yo le voy a decir que mi mensaje va a ser hola. El mensaje siempre se pone entre comillas. Hola, alumnos de la clase de herramientas de computación.
Perdón. Acá. Y ya, listo, ya quedó. Ese es mi primer programa que yo estoy eh, creando. Entonces yo le estoy diciendo, esta macro que se llama Univas, cuando corra, me va a dar un mensaje que diga, hola alumnos de la clase de herramientas de computación. Entonces yo aquí tengo ejecutar, que ejecutar sería el equivalente a correr. Correr mi subrutina, bueno, en este caso que es esta subunivas. Le di correr y lo que yo básicamente dije en mi código es, crea una caja de mensaje, eso es lo que significaba MSG Box, que diga, hola alumnos de la clase de herramientas de computación. Y eso ya lo es un programa que yo acabo de crear. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a crear un programa aquí en esta pestaña que se llama Tab. Entonces voy a crear, bueno, a ver, un segundo, déjenme ver qué ejemplo podemos ver antes de eso. Ah, mm, mm, mm. Ok, un segundo, ¿eh? Hice una lista de ejemplos que podemos realizar, pero estoy viendo cuál es el que más nos conviene ver en este momento. Ok, bueno, vamos a hacer este mismo programa, pero vamos a decir que le vamos a asignar el texto que yo acabo de escribir a una celda. Y así lo queremos ver más específico o empezar a relacionarlo con decir, bueno, no, aquí no. Okay. Vamos a programador, Visual Basic. Entonces yo voy a querer decirle que esta es otra instrucción que se puede utilizar aquí para las macros. Es decir, rango, que es parte de lo que veíamos en el rango de una celda. Escribe range. Paréntesis, ¿cuál quedamos que celda? Quedamos que queríamos el mensaje en la E2. Celda E2. E2. Cierro mis paréntesis, comillas, cierro mi paréntesis. Es un valor que yo le quiero dar. Y le digo igual. Entonces yo le estoy diciendo que cada vez que corra yo este programa, a la celda E2 le quiero asignar este texto. Entonces vamos a correrlo, a ver si funciona. Bueno, ya se corrió. Y ahí, bueno, la macro lo que hizo fue escribir ese texto cada vez, bueno, cuando se corre esa macro en esta celda que yo especifiqué, que es la E2. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda?
Ok. Ahora vamos a usarlo utilizando esta tabla. Acabamos de usar lo que es rango, la instrucción o el código rango E2, que va a obtener un valor. Esa es la estructura que deben de utilizar. Pero vamos a cambiarla. Vamos a decir que el rango C3 va a ser igual, déjame borrar esto, a la suma del rango A3 más el rango B3. Entonces vamos a escribir la misma estructura del programa. Range A3, que es el valor 11. Se me olvidaron las comillas. A3, cierro comillas. La estructura es que yo debo de indicar que es un valor. Pongo value. O sea, el valor que se encuentra en el rango A3, en la celda A3, más range B3, cierro paréntesis, punto value. Bueno, value. Enter. Y aquí yo estoy diciendo que cada vez que corra este programa, me va a hacer la suma de estos dos rangos y quiero que ese valor del resultado de esa suma se asigne en la celda C3. Entonces vamos a correr el programa y ahí está. Entonces vamos a regresar aquí. Doy clic aquí. Recuerdan que ahorita lo que me muestra es solo el valor 23. Cuando estábamos viendo las instrucciones, yo aquí escribí igual, suma A3 más B3, ¿no? Entonces, en este caso, la ventaja de las macros es que yo no necesito tener aquí la fórmula, la instrucción. Cada vez que yo corra esta fórmula, este programa va a hacer esa suma. 23. Es decir, 10. Aquí. Voy a correr el programa. Perdón. Voy aquí. Correr el programa. Cambia a 22 porque yo ya tengo ese programa corriendo en el fondo, pero vamos a decir cómo yo voy a hacer desde una perspectiva más de usuario correr este programa. Voy a borrar esto de aquí. Eliminar. Insertar. Vamos a insertar un botón. Programador. Insertar. Bueno, todo esto va a estar en la pestaña de programador que habilitamos en la sección de opciones. Entonces aquí me está dando algunas opciones. Por ejemplo, esta es un botón. Insertar, botón. Insertar. Ok. Voy a repetirlo porque como que se trabó. Insertar. Botón. Di clic aquí en la pantalla y me dice asígnale una macro. ¿Cómo le llamamos a nuestra macro que creamos? Un IVAS. Si tuviéramos más macros, aquí aparecieran en la lista, pero vamos a darle a aceptar. Okay. Vamos a hacerlo más grande. Automáticamente le dio el nombre de botón 2, pero vamos a cambiar el texto. ¿Cómo le queremos llamar? Suma. O le podemos poner el nombre que queramos. Entonces voy clic derecho
para ponerlo en algún lugar que yo quiera. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a suponer, pues, que yo borre el dato. Aquí ya no lo tengo más. Entonces voy a poner aquí cualquier otro dato. Entonces lo que yo hice fue crear un botón que cada vez que es presionado va a correr ese programa, esa macro que creé. Y ya pues se ejecutó y me sumó esos dos valores. 23 más 34 da 57. Si yo cambio los datos, no se actualiza porque el programa no está corriendo, pero le doy suma y se ejecuta la macro. 10, 10, sigue diciendo 46 porque el programa aún no corre. Estoy diciendo suma y ya está haciendo esa suma. Entonces, bueno, hemos creado una macro que hace la suma de dos campos. ¿Okay? Y podemos incluso mantener el que acabamos de borrar, ¿verdad? El que era de mensaje. El mensaje era, a ver, MSG box. Esta es la instrucción para decirle que después de que haga la suma, ahora quiero que me muestres una ventana de una caja de mensaje. Entonces yo le voy a decir que diga, se han sumado los datos, los valores A más B. ¿Ok? Entonces, guardo mi programa. Esta la puedo minimizar o cerrar. Ejecutar. Y el primer paso de mi programa era hacer la suma. Ya sumó. Y el siguiente paso era, mándame una ventana que diga, se han sumado los valores A más B. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Entonces, este programa puede estar en un módulo. Lo podemos escribir en la hoja tal cual. Vamos a ver qué sucede. Lo voy a... Vamos a cortarlo. Bueno, aquí lo corrí que sería el equivalente a presionar el botón sumar. Y en ese momento no la corrió porque precisamente la moví del lugar. Dice, no se puede ejecutar la macro, dice de qué libro, y le pusimos el nombre Univas. Okay. Entonces, desde esta ventana no la vamos a poder ejecutar. Entonces necesita estar en el módulo. Ahí está. Ok. Listo. Okay, vamos a ver otro ejemplo. Un segundo, estoy aquí viendo mis notas.
Ok, vamos a modificar la que tenemos. Otra característica de los programas en Visual Basic es que si yo pongo un apóstrofe, ¿sí se llama apóstrofe ese símbolo? Al inicio de cada línea, si se dan cuenta, me cambió esta información a verde. Eso significa que ya no es parte del programa y que solo es un comentario para que el que esté escribiendo el programa tenga una referencia o haga notas de lo que está sucediendo en el programa. Entonces, por ejemplo, voy a ir aquí arriba y voy a dar Enter y yo le voy a poner una nota. La siguiente línea realiza una suma. ¿Okay? Y ya, solo es una nota para el que sea que está haciendo el programa. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero representado de otra manera. Esta es otra instrucción que es parte de lo que es Visual Basic. En lugar de decir el rango C3, yo le puedo decir celda vamos a usar la siguiente, que es la C4, que sería la celda 3.3. Punto value. Voilà. Voy a copiar esto. No, sería la... bueno, lo que me refiero aquí de 3.3 es la coordenada. Entonces, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pero vamos a ver. 3, 4. A ver, vamos a poner esta parte del programa idéntico, nada más para ver que si no las va a asignar a la celda 3, 4. Correr. Y nos marcó un error. A ver, déjenme comentar esto. Ok. Vamos a ver un segundo. Ok. Bueno, para esto yo tengo que, ya vi cuál es mi error, tengo que crear una subrutina que se llame cell para hacer el uso de esta función. Entonces vamos a hacer esa función. Voy a eliminar eso del programa. A ver, vamos a ver si así corre. Okay. Básicamente me está diciendo un error que no está encontrando esta subrutina que la estoy llamando cell. Deme, a ver, un segundo. A ver si así corre.
No, esta instrucción no nos va a funcionar por ahora. Vamos a dejarla por ahora fuera y vamos a ver otro ejemplo. Que necesito investigar por qué no está funcionando. Vamos a regresar como estaba. Ok. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, comentario? No sé si me estoy explicando con la parte del programa. A mí sí se me hizo un poquito revuelto, pero ya yo creo viendo otra vez la clase sí la entiendo. Ok, vamos a... Este programa vamos a definir una variable. No sé si recuerdan en la clase anterior de informática donde platicábamos de el tipo de variables que eran, por ejemplo, tipo entero, tipo bit, tipo byte. Entonces, normalmente, bueno, en la que es en la parte de programación, vamos a definir variables, que es decir, van a ser un espacio de memoria donde se va a almacenar algún tipo de dato. ¿Y cómo definimos una variable? Entonces, esas variables se definen con la instrucción dim. Entonces, yo le doy el nombre que yo quiera a esa variable. Vamos a llamarle A3. Y le vamos a decir qué tipo de variable es. En este caso vamos a usar tipo doble. Entonces tengo una variable que se llama A3. ¿Ok? Bueno, ya tenemos esa variable y la vamos a asignar le vamos a asignar un valor a esa variable A3. Bueno, vamos a llamarle suma mejor. Va a ser la variable suma para seguir con el ejemplo que estamos viendo. Entonces yo voy a decirle que suma, ya la tengo definida aquí. Suma ahora va a ser igual a parte del programa, que diga a la suma de estos dos valores. Voy a volver esto comentarios para que no corran en el programa. Por ahora. Vamos a borrar esto. Entonces al momento no va a pasar nada porque yo no le estoy pidiendo que muestre ese valor suma en alguna de las celdas. Entonces vamos a asignar el valor suma a una celda. Entonces vamos a hacerlo con una siguiente línea. Vamos a hacer range. De hecho, vamos a copiar esta parte. Vamos a ver. Que el rango, perdón, es al revés. El rango C3 va a ser igual a lo que contiene la variable suma. Ok, vamos a ver. Ok. Y ya habíamos asignado esta macro a nuestro botón, ¿verdad? Entonces, vamos a cambiar aquí los datos para ver cómo funciona. Al momento no se está ejecutando el programa. Vamos a dar ejecutar. Entonces,
Si se dan cuenta, está pasando exactamente lo mismo en el programa, pero esta vez es un programa diferente. Esta parte, que fue el primer programa, yo le estoy diciendo, asigna el valor de la suma directamente a esta celda. Pero bueno, ahorita, como está en verde, no es parte del programa, se convirtió simplemente en una nota en mi programa, al igual que el mensaje de texto. Entonces, realmente el programa es esta parte, lo que no está en verde. Entonces, yo declaré que un espacio de memoria se va a llamar suma, que es como tipo doble. Entonces, el programa ya está identificando esa variable que se llama suma. Entonces, en ese espacio de memoria, en esa variable, está guardando la suma del valor de estas dos celdas. Entonces, en un paso adicional, yo le estoy diciendo, asigna a la celda C3 el valor que ya tienes guardado en la variable suma. Y es precisamente lo que está sucediendo aquí. O sea, si se dan cuenta, es exactamente lo mismo la suma, pero solo es un programa diferente. Y lo que quería demostrar aquí es cómo podemos declarar variables en un programa. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Ok. Bueno, vamos a ver otro programa. Vamos a cambiar la fórmula un poco. Vamos a tratar de crearlo en esta hoja. Nomás denme un segundo. Ok. Bueno, vamos a mantener ese valor. La parte suma. Vamos a suponer que tenemos ahora otros datos. Voy a crear aquí otra tabla. Esta es mi otra tabla. Inicio. Entonces, con el mismo botón, vamos a crear otro botón. Insertar, botón. Vamos a llamarle suma 2. Aceptar. Ok. Editar texto. Bueno, de hecho, lo que hice fue asignarle una macro que se llamaba suma 2. Pero vamos a ponerle suma 2. Este va a ser otro botón. Va a estar relacionado a esta tabla. Aquí yo le asigné una macro que no existe, entonces vamos a borrarla. Vamos a Visual Basic. Vamos a mantener esta misma macro que ya llamamos univas.
Entonces vamos a decir que ahora lo que yo quiero que sume es un rango de celdas. ¿Okay? Entonces vamos a cambiar el rango. Vamos a decir que era el rango 21. A21 va a ser donde vamos a querer guardar nuestro valor. Voy a copiar este párrafo. Enter. Lo voy a copiar aquí arriba. Lo que estoy haciendo en este momento simplemente es para no eliminar el código, para que lo tengamos ahí de referencia, solo lo estoy convirtiendo en comentarios. Entonces quedamos que el rango A21 va a obtener el valor de la variable suma, pero ahora yo le voy a decir, nada más estoy cambiándolo aquí para que se quede guardado. La variable suma va a ser, vamos a ejecutar una instrucción. Application.work. Workbooks, bueno, worksheet, function, sum, y ahora le voy a decir que me sume un rango. ¿Qué rango va a ser ese? Va a ser de A6 a A20. Vamos a ver. Los puntos A20. Lo mismo lo vamos a poner entre paréntesis, que diga entre comillas y paréntesis. Y me está marcando aquí un error. Porque me está diciendo que me falta cerrar un paréntesis. Vamos a ver, creo que también me va a marcar un error. Bueno, no, me lo corrigió. Entonces, eso tal cual como yo lo escribí es, digamos, la estructura. Entonces yo le estoy diciendo que en esta hoja vas a sumar el rango A6, del rango A6 al rango A20. Entonces, si se dan cuenta, y esa suma lo está asignando a la celda A21. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Y yo sé que a lo mejor ahorita suena, bueno, se van a ustedes probablemente preguntando, ¿yo cómo sé cómo tengo que escribir esta parte? Bueno, se requiere pues básicamente conocer lo que es el lenguaje de programación de Visual Basic. Y si bien en la clase pues no vamos a poder abarcar todo lo que involucra Visual Basic, pueden hacer ustedes uso de en la página de Excel. Vamos a, de hecho, déjenme ver si por aquí la podemos. A ver, un segundo. Ya lo estoy abriendo. Entonces, por ejemplo, todo esto de las macros, pues es un
digamos, todo un mundo, no lo vamos a poder ver en la clase. El objetivo de lo que yo estoy tratando de enseñarles es cómo se utilizan y cuál es su objetivo de las macros. El objetivo de las macros, pues básicamente, como decíamos en las presentaciones, en la presentación, es que se crea algún tipo de programa que se va a ejecutar en el fondo tras una acción. En los ejemplos que acabamos de ver, ¿qué acción fue? La de presionar un botón. ¿Qué otra acción se les ocurre que puede ejecutar una macro? Por ejemplo, dar clic en alguna celda, dar clic en alguna hoja puede ejecutar una macro. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tienen un documento donde van a guardar ciertos datos, abran el documento por primera vez en el día, entonces quieren que esos datos que ya estaban cargados, yo al hacer clic en una hoja, se ejecute la macro, haga la suma o el promedio o lo que sea de la información que ya se tiene. Entonces puede ser al hacer clic en un botón, al seleccionar una hoja, al seleccionar una celda, etcétera. Bueno, varias acciones pueden ejecutar macros y van a ejecutar esas tareas sin necesidad de que se tenga que hacer manual o tengan que escribir la fórmula. ¿Ok? Pero pues sí se requiere, si ustedes quieren entrar en el mundo de las macros, si quieren aprender más a detalle, tendrían que dedicarle un poco más de tiempo en investigar más a cómo usarlas, porque es muy amplio el tema. Ahorita yo lo que me quedo pensando es, ¿qué otro tipo de función yo les puedo enseñar para que quede o se entienda cuál es el objetivo de las macros? Es lo que estoy tratando de hacer hacer en esta clase. Entonces, como al final de cuentas, esto requiere dedicársele bastante tiempo para poder entender todas las funciones de las macros, cómo pueden, por ejemplo, cómo saber qué tipo de instrucción o tipo de código o cómo yo debo de escribir lo que sea que yo quiero hacer, es parte del lenguaje de Visual Basic. Entonces se tiene que entrar un poco más a conocer el lenguaje de Visual Basic. Entonces, lo que les mencionaba, también Microsoft tiene teoría, tiene información de cómo utilizar las macros. Por ejemplo, esto es lo que les quería mostrar. En la página de supportmicrosoft.com van a poder encontrar instrucciones de cómo ejecutar macros. Si ustedes entran a esta página, van a poder encontrar información. Pero platicábamos en la clase de informática que hoy en día tenemos otra herramienta que nos puede ayudar a escribir macros sin necesidad de buscar toda la teoría en un libro o buscar, por ejemplo, en esta fuente de información de Microsoft y leer. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a lo que platicábamos de las inteligencias artificiales, ayúdame a crear una macro, hacer la suma de ciertos datos. De hecho, aquí voy a abrir la clase pasada. Una de las inteligencias artificiales, yo le voy a decir, escribe una macro que, y bueno, el único ejemplo que hemos estado viendo, suma de datos, bueno, que calcule el promedio para variarle, que calcule el promedio de un rango de celdas.
Bueno, si se dan diciendo que deben de entrar a la parte del módulo, que es lo que ya vimos hace unos minutos, y te creo el código. En un módulo, inserta este código. Bueno, vamos a ver este código que nos creó esta inteligencia. Si se dan cuenta, creó una subrutina, que es como lo hicimos aquí. En este caso se llama pública, pero es similar. Y esa subrutina se llama calcular promedio. Ese es el nombre que le dio. Sería el equivalente a lo que yo dije que se llamaba un IVAS, mi subrutina. Vimos lo de la asignación de variables. dim está creando la variable rango, la variable celda, la variable suma. Y a todas les está diciendo as, que es el tipo de variable, o sea, el tipo de dato que van a contener. Está diciendo selecciona un tipo de rango. Y bueno, aquí te está dando varias condiciones que se utilizan, entre ellos, por ejemplo, if, else, que son otro tipo de instrucciones. Vamos a decirle simplifica el programa. Bueno, si se dan cuenta, aquí solo está crea un programa más sencillo, creo dos variables más sencillas y eso es lo que vamos, digamos, nuevo que está, digamos, que estamos aprendiendo con este ejemplo. La variable promedio de este libro va a ser igual a esta instrucción que es range, que diga, perdón, a esta instrucción que es average, que es promedio de un rango. Entonces, este es el rango, la variable rango. ¿Ok? Entonces vamos a decirle, escribe un programa que calcule el promedio de los números en un rango de celdas. A ver, vamos a ver qué nos muestra. Vamos a copiarlo. En un rango de celdas, vamos a decirle en el rango de celdas A6 to A20. Entonces, podemos observar, definió variables, creó la subrutina, le dio un nombre, este es un nombre aleatorio. Aquí está la parte de el apóstrofe, que es el comentario. Esto simplemente es una nota del quien está creando el programa, o en este caso, esta herramienta. Esta es una instrucción del programa que le está diciendo set, que vas a crear un rango, la variable rango. Esa variable rango está definida aquí. Si no definen variables, el programa no las va a reconocer, entonces siempre tienen que definir para que las puedan utilizar en el programa. Esta es la instrucción para crear un rango. Se pone entre paréntesis y entre comillas, se utilizan los dos puntos. Y la variable promedio, que es esta, ahora sí va a ser igual a esta instrucción, que es promedio de la variable rango. ¿Cuál es la variable rango? La variable rango son estos datos. Aquí hay otra nota, muestra el promedio en un mensaje de texto. Esta es la que acabamos de ver cuando estábamos en el Excel.
MSG Box. Este es el mensaje y vas a incluir la variable promedio. De hecho, esto debería de funcionar con nuestro Excel. Vamos a copiarlo para ver cómo funciona. Copiar. Vamos a convertir todo esto en comentarios por ahora porque no lo quiero borrar. Entonces es como si ahora no tuviéramos nada. Lo voy a mover hacia abajo. Y vamos a ejecutarla. Se ejecutó. De hecho, ¿cuál fue el nombre que obtenemos para la macro? Calcular promedio A6 a 20. Ese fue el nombre que le creó la herramienta que utilizamos, la inteligencia. O sea, clic derecho, asignar macro. Y platicábamos que aquí te crea una lista de las macros existentes. Si se dan cuenta, no me está mostrando la que se llamaba o la que se llama Univas porque básicamente la eliminé. Yo la convertí en un comentario. Entonces ya no cuenta como una instrucción en el programa. Entonces ahora la única existente es esta. Calcular promedio. Entonces yo voy a asignar esta macro a mi botón. Vamos a esa sección. Y bueno, va a calcular el promedio, que es el promedio de estos datos. Vamos a borrar esto de aquí porque no lo necesitamos. Volvemos a nuestra macro. Si se dan cuenta, en la ventana de mi explorador donde estaba utilizando la inteligencia artificial, no se veían con estos colores. Entonces es importante que cuando ustedes copien macros o escriban macros, vean que tengan estos colores. Cuando están en color azul significa que ya son como funciones predeterminadas en las macros. Entonces, si se dan cuenta, set ya es una función predeterminada que existe, que significa set es define la variable rango con este rango. Entonces, aquí que ya estamos diciendo A6 a 20. Aquí tenemos el comentario. A diferencia de la otra pantalla, se veía solo en color negro, pero ahora se va a ver en color verde. Esa es la ventaja de que una vez que ustedes ya tengan aquí escrito una macro, van a ver colores que les va a permitir la visualización de la macro. Entonces, esta siguiente línea ya calcula el promedio, es lo que tenemos en esta nota, y el mensaje de texto. Entonces, vamos a ver, a correrla. Bueno, podemos correrla desde aquí o con el botón. Vamos a correrla con el botón. ¿Y qué hace el programa? Calculaba el promedio. El promedio de estos números es 7.5. ¿Ok? Entonces, esta sería una manera en que ustedes podrían profundizar más en el uso de macros. La otra es ir directamente tal cual a la información teórica disponible de Microsoft para el uso de macros, o no solo el uso de macros, en general para el uso de Excel. Está esta información en su página disponible. Y pues básicamente así es como ustedes pueden tener un progreso. Parte de la tarea es crear una macro. De hecho, puede ser las mismas macros que acabamos de ver como ejemplos, que fueron, bueno, vamos a llamarle 3, pero en realidad, bueno, fueron 3 con todas las modificaciones que hicimos. Pueden duplicarlas, ser idénticas. Si ustedes quieren crear otro, está bien. Y les digo que pueden ser idénticas porque el objetivo de la clase es que ustedes lo hagan en sus computadoras. Ahorita, por ejemplo, desconozco si ustedes están haciéndolo en su computadora o están solamente en el celular. La manera en la que ustedes van a poder empezar a avanzar, conocer más las funciones, las instrucciones o el código que se puede escribir en una macro solamente es a prueba y error. Entonces, a prueba y error, pues me refiero que tal cual tienen que ustedes empezarlas a crear
para familiarizarse con esta ventana. Bueno, ahorita ya están familiarizados, pero ustedes tal cual, haciendo clic en las pestañas, haciendo clic en los menús, van a poder, familiarizarse más en cómo escribir estas instrucciones. Entonces, como les decía, no podemos ver todo lo relacionado a macros. Ahorita ya vimos la introducción, pero ya con esta información ustedes pueden seguir, practicando, investigando o aprendiendo. Entonces, solo lo que sí me gustaría que me comentaran, los que estamos en la clase, sí quedó claro cuál es el objetivo de usar macros. Más o menos entendió los códigos que estuvimos revisando. Se entendió la parte de cómo podemos investigar un poco más sobre cómo usar macros. ¿Qué lenguaje de programación es el que se usa? Visual Basic. Entonces, no sé si alguien me pudieran dar sus comentarios. O también me pueden decir, de plano no entendí nada, o de plano me confundió, es es Buenas mucha noches. información o Yo ya tengo una idea, porque realmente desconocía, pero ya dándonos la idea, ya, pues ahora sí que es cuestión de práctica. Ya nada más es cuestión de volver a ver la clase, porque como en todo, pues la mayoría yo, bueno, yo estoy en el celular, ujú. entonces sí, ya, viendo la clase al mismo tiempo de estar practicándolo ahí en la computadora, yo creo que es un poquito más dinámico. Y igual, del momento de realizar la macro, ahí nos podemos apoyar de la IA, Sí, ya nada más exactamente. prueba y error. Sí, exactamente. Y de hecho, ahorita vimos unas muy sencillas. Comentaba que puede ser la IA lo que pueden utilizar para crear macros, la página de Excel y la otra que se me estaba olvidando, que de hecho, pues también es muy común para aprender, ver videos de YouTube donde nos explican el uso de las macros. Em, no sé si hay otra materia creo que sí, de herramientas de computación 2, porque esta es la de herramientas de computación 1. Entonces, en la herramienta de computación 2 se podría profundizar más un poco en este tema. Em, pero bueno, al final es una clase de 2 horas, pues, estamos tratando de cubrir lo más que se puede y, pues, más que nada que lo que estoy explicando, pues, que se entienda su uso. Entonces, ya de ustedes, como en todas las escuelas, el objetivo es que tengan como que la base y ustedes puedan continuar investigando o profundizar más dependiendo de las necesidades que tengan para hacer una aplicación de una macro, por ejemplo. O no necesariamente tienen que usar macros, pueden usar simplemente las instrucciones porque, como comentaba al inicio, bueno, al inicio de ese tema, que las macros ya es cuando ya hay un conocimiento más avanzado, cuando las instrucciones ya no les son suficientes, o cuando quieren crear algo mucho más complejo, entonces ya pueden, pasar a las macros. Bueno, que igual y no algo mucho más complejo, porque los ejemplos que acabamos de ver, pues, son muy sencillos y se pueden hacer en macros. Más bien ya es cuestión de preferencia de a qué nivel ustedes quieren llegar con sus, hojas de Excel donde van a manipular datos. Okey, entonces, pues, yo creo, pues, ya, pasaron las 2 horas. Creo que con esta información es suficiente. Em, la clase 3 es para igual dar la introducción a otro de los software de Microsoft, ese se llama Access, y también, bueno, es relacionado a tablas y manejar base de datos, pero eso ya lo vamos a ver en la clase 2. Entonces, ¿alguna otra, comentario, duda de alguien? De igual manera, si tienen dudas en el proceso, pues me pueden escribir.
No, ninguno, maestra. Ok. Los demás compañeros que están presentes en la clase, ¿algún comentario? Ninguno, no, profe. Gracias. Ok. Ok, bueno, pues vamos entonces a terminar esta clase y cualquier duda pues me pueden escribir. Tal vez sí, al final de la clase, de la clase 3, no, perdón, de la clase 4 nos llega a sobrar un poco de tiempo donde vamos a ver otra, bueno, ya lo que son, por ejemplo, Word o OneNote, otras herramientas que igual son de Microsoft. Si existe alguna duda relacionada a las macros o tenemos tiempo de ver algún otro ejemplo, pues podemos regresar a esta parte de Excel. Pero por el momento sería todo. Entonces, pues gracias por asistir a la clase y estamos en contacto. Buenas noches, Inge. Gracias, profe. Buenas noches. Sí, buenas noches.